Yo quería y soñaba siempre con tener un hijo. Puse un aviso. Triángulo amoroso. Busca hombre para cuarteto. Fértil, amoroso y dispuesto a dar por delante y por detrás. Ahí es ser un pulpo, porque ahí todo el mundo metió mano. O sea que hasta tú puedes haber quedado embarazado también. Yo, la verdad, estaba amarrado porque yo era una persona ilegal en este país. A los tres le prometiste que le ibas a dar papeles. Y yo le hice ese deal, yo estoy seguro. Desgraciado hijo de p de su hermano abusó de mí. ¿Cómo va a violar mi hermano a ella? ¿Por qué no Más me bien yo crees, creo que Alberto, ella a mí? se le entregó, que ella lo sedujo. Se aprovechó eso no fue una violación para mí. de tu hermano que mataron Sí. por estar con otras mujeres casadas. Él piensa que el hermano, porque era bien parecido, era incapaz de violar. ¿Qué es lo que hace que un violador viole? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta inglés Thomas Chatterton dijo: un hombre honrado valora más su honor que el disfrute del placer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será cierto lo que dice Mr. Chatterton? Bueno, pues veamos. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Yo me casé enamorado y creo que un matrimonio es de 2 personas y no de 4. En el mundo de hoy todo ha cambiado y a mi edad uno necesita cantidad. Ok, vamos a ver. Raúl, explícame tu demanda contra Juana. Dime lo que exiges para resolver este caso. Buen día, doctor Apolo. Pues mire, yo estoy demandando a esa señora que es mi esposa en este momento. Ella tiene 2 amantes viviendo en nuestro hogar. A 2 amantes de nuestro hogar viviendo. Y pues lo que le pido es que los desaloje y arregle mi estatus migratorio. O de lo contrario, que me dé el divorcio o $10,000 para yo ir con un abogado y poder arreglar ese estatus migratorio que tengo pendiente. Es todo lo que pido. Pero, hijo, primero me tienes que dar una explicación Claro. de todo esto y de cómo es posible que un muchacho como tú, o sea, ¿cómo puede estar 2 amantes viviendo con ustedes en la casa? Pues mire, A ver, doctor explica. Apolo, le voy a explicar. Yo soy de México, tengo 26 años, yo vengo de una familia muy humilde, somos de principios humildes, de educación muy básica, pero pues la situación en nuestro hogar era muy difícil. Yo siendo el mayor de mis hermanos, pues empezamos a buscar una manera de cómo salir adelante. Yo pues la verdad vi a Estados Unidos como una posibilidad de venir a cumplir el famoso sueño americano. Me metí a internet, empecé a investigar en qué posibles trabajos podría yo obtener. Y en anuncios, vi un anuncio que decía: mujer viuda busca tener relación con un joven. A cambio de eso, pues se iba a arreglar, garantizaban el arreglo de papeles. Okay. Claro que decía también que un matrimonio, quería formar una familia. Y pues se me hizo interesante. También, pues estoy joven, pero pues me ha llamado mucho la atención las mujeres mayores. ¿Te gustan las mujeres mayores? Me llama la atención. Okay. Entonces conocí a Juana, empezamos a platicar, a hablar por teléfono. ¿Es mayor que tú? Claro. ¿Cuánto? ¿Qué diferencia? Hay una diferencia de 20 años. 20 años Claro. de diferencia. Pues empezamos a platicar, ella me dijo: ¿puedes venir para la ciudad? Y yo le dije: pues claro. Ella me mandó dinero, hice el trayecto hasta acá. ¿Y entraste con una visa de Con una turista? visa de turista. Vine con ella, estuvimos platicando, saliendo, empezó a conocerme un poco, yo empecé a conocerla, me empezó a llamar la atención. Vaya, también había un interés de por medio. ¿Por qué? Porque garantizaba tener unos papeles, una residencia, y con eso para mí sería más fácil cumplir ese sueño. Al paso de 2 meses, ella me dijo: pues vamos a casarnos. Yo accedí, nos casamos, todo muy bien. Estuvimos conviviendo ya en su hogar
que ahorita es nuestro porque yo estoy casado con ella, durante 10 largos meses, pero durante todos esos meses ella empezó a comentar que quería un hijo, quería formar una familia. Y pues yo dije, ok, pues este mexicano, a eso viene a Estados Unidos, a que vean que los mexicanos venimos a trabajar, sea lo que nos pongan enfrente. Y pues accedí a tener un hijo con ella. Inténtele, durante todos los días, de día, de noche, de mañana, en la mediodía, en la ducha, en el comedor. Vaya, si la casa hablara, pues sería traumante hasta para la casa. Me lo imagino. ¿Y qué pasó? Ella se empezó a enojar conmigo. Que ella decía que, oye, no sirves para nada, muchachito joven, mexicano. No me todo. embarazas. Exactamente, pero también vea la edad. Posiblemente ya no es fértil a esta edad. No, pero yo todavía O sea, puedo 47 tener un años, hijo pues. y me siento joven. Entonces, al paso del tiempo, pasaron 6 meses, ella me seguía prometiendo que yo te voy a arreglar papeles en cuanto me embaraces. Había noches en la recámara, flores, velas aromatizantes, música de Arjona, señora, de las 4 décadas. Dígame, ¿qué joven hace eso? Por una señora. No sé, pero de tanto estar conviviendo con ella, pues me empecé a enamorar, empecé a tener un sentimiento con ella. Porque era demasiada la convivencia, demasiada intimidad. Y pues sucedió. Vaya, para el amor no hay edades y no hay límites. Puede pasar. Al paso de los 6 meses, pues ya empezó a verme, me empecé a sentir como utilizado como un objeto sexual. Después, una tarde estábamos sentados, llaman a la puerta y entra una persona chaparrita, moreno, barboncito, de Panamá, un panameño. Yo dije, bueno, a lo mejor es un conocido, un amigo que hizo, o a lo mejor es el plomero, no sé. Juana me lo presenta, este es Isaac. Él va a hacer lo que tú no has hecho. ¿Qué? Embarazarla. Embarazarla. ¿Te imaginas lo traumante que fue en ese momento? Porque ya empecé a sentir celos. ¿Pero por qué lo permitiste? Porque estaba amarrado, porque ella me seguía prometiendo. Paso de 6 meses, pues ya soy un ciudadano, ya soy una persona ilegal viviendo en los Estados Unidos. Entonces, yo estaba a sus órdenes, vaya. Por eso le digo que me convertí como un objeto sexual. Entonces Un esclavo. entra el panameño. Entra el panameño. Ajá. Pasaron las noches, esa persona dormía en nuestra cama, ¿Y tú? aguantando, soportando. Pero te salías del cuarto, ¿no? No, ella exigía que me quedara ahí. Ok. Hace 3 meses, otra vez yo, pues ya conviviendo con esta persona, con Isaac de Panamá, pues ya, ¿qué más me quedaba? Sin poder hacer algo al respecto. Al cabo, hace 3 meses, tocan otra vez a la puerta, entra una persona alta, fornida, pelón. Ahora nos dice a los dos, ustedes dos no han podido hacer, esta persona sí les va a enseñar cómo se hace. Hacemos un receso y continuamos con más de este caso. Únase a nosotros. Venga corriendo para saber qué pasó acá. No se va. Ahorita dice que está embarazada. Pero Embarazo. nadie ha visto una prueba de embarazo para asegurarse que esté embarazada. Porque si no, ella sigue metiendo gente en la casa. No, nada. Estoy embarazada. ¿Tienes una doctora. prueba de embarazo? Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del